El sol brillaba con fuerza sobre el horizonte, bañando el crucero mar de sueños en una luz dorada que prometía días de diversión y descanso. Martín, un chico de 12 años, corría por la cubierta con su fiel Munchlax, ambos disfrutando del viento marino y la excitación de unas vacaciones familiares en alta mar. La risa de su madre y el sonido de la música llenaban el aire, creando un cuadro de felicidad que parecía inquebrantable. Martín era un chico de espíritu aventurero pero con un corazón sensible. Había crecido en una pequeña ciudad costera, y su amor por el mar era tan profundo como su vinculación con Munchlax, su primer Pokémon. Este Munchlax, un poco travieso y con un apetito insaciable, se había convertido en su mejor amigo desde que lo encontró perdido en un bosque cercano a su casa. Su madre, una mujer de sonrisa cálida y ojos llenos de comprensión, siempre había fomentado la curiosidad de Martín, permitiéndole explorar el mundo con la seguridad de que siempre tendría un hogar al que regresar. Su padre, un hombre de mar, estaba ausente en este viaje, trabajando en su barco de pesca, pero su presencia se sentía en la colección de historias marinas que había compartido con Martín, llenando sus noches de maravillas y misterios del océano. Estos relatos habían alimentado la imaginación de Martín, haciéndolo soñar con aventuras en alta mar, aunque nunca imaginó que enfrentaría una tan aterradora. La familia disfrutaba de cada momento desde las actividades en cubierta hasta las noches de cine al aire libre. Martín y Munchlax se habían divertido con concursos de comer, donde el pequeño Pokémon demostraba su voracidad, causando risas y asombro entre los demás pasajeros. La madre de Martín, observando estas escenas, se sentía orgullosa de la conexión que su hijo tenía con el mundo Pokémon, viendo en él un futuro lleno de descubrimientos y alegría. Pero la tranquilidad se rompió con la puesta del sol. Mientras la noche envolvía al barco, un escalofrío recorrió la espina dorsal de Martín. El agua, antes calmada, comenzó a agitarse sin motivo aparente. De pronto, un grito desgarrador rompió el silencio nocturno. La alarma del barco comenzó a sonar, y por el intercomunicador, se escucharon instrucciones confusas sobre un ataque desconocido. El caos se apoderó del crucero. Pasajeros corrían de un lado a otro, algunos intentaban ponerse chalecos salvavidas, otros buscaban desesperadamente a sus seres queridos. Martín, con Munchlax a su lado, trató de encontrar a su madre. Ella apareció, el pánico en sus ojos reflejando el terror colectivo. Al bote salvavidas, rápido. Gritó, pero antes de que pudieran moverse, el crucero se inclinó bruscamente. El barco comenzó a hundirse. El agua fría se abrió paso por los pasillos, alcanzando a Martín y a su Munchlax. Sus pies ya no tocaban el suelo. Flotaban, rodeados de gritos y el sonido del metal crujiendo. Munchlax, asustado, se aferraba a Martín, quien luchaba por mantenerse a flote, buscando desesperadamente una salida. La oscuridad del agua se hizo más densa. Martín vio, a través del agua turbia, formas borrosas moviéndose hacia ellos. La desesperación de Martín aumentó al ver cómo estas criaturas, con movimientos lentos pero implacables, comenzaban a envolver a los pasajeros. Era entonces cuando la verdad se revelaba ante sus ojos horrorizados. Eran Helly y Zent, devorando a todos a su paso, dejando solo cascarones vacíos. Martín intentó nadar hacia la superficie, pero el peso de la desesperación y el agua lo arrastraban hacia abajo. Su Munchlax, con valentía, intentó usar sus movimientos para defenderlos, pero era inútil contra la marea de Hellicent que se acercaba. Uno por uno, los pasajeros desaparecían, absorbidos por estas criaturas de agua y espíritu. Finalmente, Martín sintió como un Hellicent se acercaba a él. Su forma azul, casi hipnótica, lo miraba con lo que parecía ser una sonrisa vacía. El Pokémon lo rodeó, su cuerpo gelatinoso comenzando a envolverlo. Martín intentó gritar, pero el agua lo llenó de silencio. Vio cómo la vida de Munchlax se desvanecía en los ojos de su amigo, y luego, todo se volvió oscuro. Hellicent, es el número 593 en la Pokédex nacional, es un Pokémon de tipo agua fantasma introducido en la quinta generación de Pokémon. Descripción y comportamiento. Hellicent es conocido por ser un Pokémon temido entre los marineros. Se dice que su cuerpo está compuesto casi en su totalidad de agua salada y que emergen a la superficie durante la noche para aguardar la llegada de alguna presa incauta. Tiene la capacidad de hundir barcos que acaban perdidos en su territorio.
Además, absorbe la energía vital de la tripulación de los barcos que hunde, lo que lo hace bastante aterrador. Se dice que Hellicent crea su guarida con barcos hundidos y que incluso podría haber construido un palacio en el fondo del mar con los restos de los navíos que ha hundido. Estos datos son tanto aterradores como oficiales de su naturaleza y comportamiento dentro del universo Pokémon. En las montañas de Sinnoh, donde el viento canta canciones de muerte y el hielo reclama a los incautos, un grupo de 5 montañistas se adentró en busca de la gloria de conquistar el pico del eterno hielo una vez más, pues su experiencia previa en este tipo de caminos indicaba una aventura más del montón. Pero la montaña no estaba de humor para ser conquistada. La tormenta los atrapó, devorando sus sentidos. La nieve caía con una furia ciega, borrando cualquier rastro del camino de senderismo que ya habían seguido docenas de veces antes. Los mapas se volvieron inútiles. Simple papel mojado sin forma, y la desesperación comenzó a roerles el alma. Sus Pokémon, Umbreon y Delcatty, sucumbieron primero al frío, al estar tan pendientes de semejante situación y acostumbrados a ir siempre por delante, no notaron que esta vez, los dos cuadrúpedos que tiraban del trineo con las mochilas de los aventureros, tal y como siempre solían hacer, lamentablemente esta tormenta no fue como ninguna que hayan pasado alguna vez. Delcatty sucumbió primero mientras que Umbreon acarreó con el equipaje y con el cuerpo de su compañero por unos cuantos metros antes de perecer de la misma manera. Sus cuerpos endurecidos como rocas por el hielo, fueron guardados en sus Pokéball para que al volver pudieran tener un entierro digno, ya que además de compañeros, eran amigos. Días pasaron, cada uno más sombrío que el anterior. La comida escaseaba, y el hambre se convirtió en un compañero tan constante como el frío. La locura empezaba a asediar, pues la inanición empezó a hacer estragos en el grupo. En la abrasadora noche helada, tras revisar por 10ª vez las mochilas en busca de comida como si ésta pudiera aparecer por arte de magia. Los cansados y desesperados hombres se miraron y sin decirle una palabra fue obvio para todos lo que había que hacer. Dos Pokéball rodaron en el frío suelo de esa cueva alumbrada por tristes y pequeñas brazas de un fuego casi inexistente. Cada bocado de esos fríos cuerpos eran acompañados por lágrimas que rápidamente se convertían en escarcha. Entre todo ese silencio, en medio de su miseria, una presencia invisible parecía seguir cada uno de sus movimientos, observando desde la tormenta, pero sin revelarse. Uno a uno, los montañistas comenzaron a caer, no solo por el hambre o el frío, sino por una fuerza más allá de lo natural. El último sobreviviente, al borde de la locura, veía cómo sus compañeros morían sin causa aparente, solo un suspiro gélido en el aire, y caían como fichas de dominó, cubiertos rápidamente por la nieve. Y entonces, en su último momento de lucidez, lo vio. Froslas, el espíritu de la montaña, apareció ante él, no como un salvador, sino como la encarnación del fin inevitable. Sus ojos brillaban con una luz que prometía una eternidad fría, y su presencia era la confirmación de que habían estado en su dominio desde el principio. Sin palabras, sin advertencias, Froslas exhaló un suspiro helado, y el último montañista sintió cómo su alma se desprendía, viendo a sus amigos ser absorbidos por la nieve, convertidos en parte de la montaña. Con ese último suspiro, cayó, y la nieve lo cubrió, sellando su destino de convertirse en uno con la tierra que había osado desafiar. La tormenta cesó, dejando solo el silencio y una nueva leyenda sobre Froslas, el guardián espectral que reclama las almas de aquellos que no respetan la majestad y la furia de las montañas de Sinnoh. Froslas, es el número 478 en la Pokédex nacional, es un Pokémon de tipo hielo fantasma introducido en la cuarta generación de Pokémon. Descripción y comportamiento. Froslas es conocido por ser un Pokémon que se cree que es la evolución del espíritu de una mujer que murió en las montañas. Su cuerpo es tan frágil como el hielo, y se dice que su respiración es de un frío glacial. Se cuenta que Froslas atrapa a los viajeros desprevenidos en tormentas de nieve, llevándolos luego a su morada nevada.
Es un Pokémon que puede ser visto ocasionalmente a través de su cuerpo translúcido, lo que le da un aspecto aún más fantasmagórico. Se dice que Froslas habita en montañas nevadas, donde espera a sus presas. Es conocida por su habilidad para crear ilusiones y engañar a quienes se aventuran en su territorio, llevándolos a una muerte helada. Estos datos destacan los aspectos más aterradores de su naturaleza y comportamiento dentro del universo Pokémon.